¿Se han notado, por ejemplo, algún tipo de cambio en el clima, ¿ya? En sus regiones? ¿Ah? ¿Algún efecto que hayan notado? ¿Ah? La idea es que nosotros, voy a hacer una breve reseña, porque la idea es que reflexionemos con torno a este tema. Los campesinos de repente hacen mal uso en este caso de los herbicidas. Muchos usan el herbicida para no pagar, para mantener en el caso de la soya, para no limpiarlo. Sí, claro. Y resulta que los que tienen abejas, las abejas van a ir allá a comer esa maleza y se va a morir. Exacto. Entonces hacen un uso indiscriminado del herbicida y también de los pesticidas. Bueno, y eso... Entonces acá decían que la posibilidad era que se hicieran biopesticidas para mejorar en parte eso y no aplicar indiscriminadamente los pesticidas o los herbicidas. En el caso de nosotros que tenemos invernadero, el plástico de repente nosotros lo quemamos, porque no hay quien lo venga a procesar la empresa, así la América, quien le hace el plástico, debiera venir a recoger esos plásticos que están en desuso. Cada día con los problemas que tienen nuestros colegas, los agricultores pequeños, hacen uso de mayores cargas químicas en afán de tener mejores producciones. Las empresas que producen estos químicos, que ya en Europa muchos de ellos se los tienen prohibidos, los trasladan y los siguen comercializando porque las políticas que hay acá no nos favorecen ni a los agricultores ni a los apicultores. Sale y Prodeco ya dejó atrás el tiempo en que a uno le enseñaba a preparar cosas caseras para desinfectar sus cosas. Ahora vamos todo comprado y todo tirado. Y a la larga eso nos va matando a nosotros. Y va, cada día va, porque ahora no se trata de que la cosa salga más grande, de poner el mejor precio y todo. Cuando hay tanta cosa que uno podía tratarla en su casa, de tener su tierra de humo, de su compo. Porque justamente el tema que se plantea aquí es porque aquí los presentes son los que teóricamente no tienen nada que ver con el asunto. Sin embargo, son los más afectados con la problemática, tanto del cambio climático como los problemas del agua. Y por lo mismo, el hecho que el tema se plantea aquí tiene que ver con la necesidad de que los campesinos comprendan el fenómeno que se viene encima, que ya se vino, y para el cual tienen que prepararse para enfrentarlo. Que los campesinos entiendan, por ejemplo, sepan que plantar un eucalipto es mandarse al pecho más de 300 litros de agua al día, por ejemplo. Y suma y sigue. Ese es un primer tema. El segundo tema es que se comprenda la problemática de manera que haya de parte de los campesinos la capacidad para hacer propuestas de políticas públicas que ayude a enfrentar estos problemas. Yo trabajo en la Universidad de Chile, hemos hecho evaluaciones en que con media hectárea es posible alimentar absolutamente a 5 o 6 personas con todos los requisitos, pero para eso hay que aprender a manejar qué cultivo, con qué cultivo pongo, cuáles especies son acompañantes con otras, cómo puedo disminuir la evapotranspiración y con eso disminuyo el agua que se va hacia la atmósfera. Por ejemplo, una cosa muy simple, el agua que ocupa la gente en las bateas para lavar, ¿no es cierto?, que queda con detergente, normalmente esa agua que hacen ustedes, la botan. Y esa agua se puede reciclar, se puede poner en las plantas, pero para no contaminarla hay que ponerla en una vasija de greda primero. ¿Se fija? Fíjense que a nivel internacional se desarrolla en el próximo año el año de la agricultura familiar, decretado por las Naciones Unidas. Eso nunca había existido, es el año del pequeño productor agrícola, porque se le entiende al pequeño agrícola, el productor, como aquel que entrega la seguridad de alimentos para el pueblo. Y en este tiempo, ¿quiénes son los que tienen el trabajo? Son los contratistas. De ellos nosotros vivimos, de los contratistas. Y ese es el problema que hay aquí. Antes se ganaba dinero, yo no tengo nada que decir. Yo antes, harán sus 8 años atrás, yo ganaba, no sé, por mensual, 500, 600 mil pesos en la temporada. Ahora no alcanza a ganarse ni 300 lucas. Y trabajar de la 1 de la tarde a veces hasta las 4 de la mañana.
Más allá de la situación desmejorada en la que nos encontramos, queremos pensar en un futuro mejor en que se acomode la carga nacional con una visión de la agricultura familiar campesina respaldada desde arriba por una institucionalidad para el agro y un INDAP que, fiel a su origen, sostenga y fomente la pequeña producción agrícola y su inserción exitosa en el desarrollo nacional. En efecto, la mantención de dos tipos de agricultura, la del gran empresariado nacional, al que se otorga todo tipo de apoyo para asegurar su éxito, y por otro lado, la agricultura familiar campesina, a la que no se apoya para ser rentable y que en muchos casos, tras grandes trabajos y privaciones, ni siquiera alcanza a cubrir los costos de sus emprendimientos, conforman un cuadro de desarrollo dispar que ha contribuido a profundizar la extrema desigualdad entre ricos y pobres y a terminar con la ilusión que han acariciado algunas generaciones de vivir y prosperar en el campo. Gracias al presidente Eduardo Frei Montalva. Él mandó a sellar a todas las mujeres en el año 66. Uno la citaba, que anduviera terminando de andar indispuesta, y vamos sellando. Gracias a Dios no tuvimos más abortos nosotros, que estábamos jóvenes en ese tiempo. La T de cobre iban a todas, ni siquiera... Cuando dice la claro, sellar es la T. claro. Sí. A nadie le preguntaba si quería o no queríamos. Íbamos todas nomás ahí, porque había mucha cosa. He trabajado en hospitales, en clínicas, en consultorios, y mi duda es la siguiente. Llega una señora que se hizo un aborto, sea joven, sea una niña, sea una señora ya, no sé, porque está entrando en los 55 y quedó embarazada porque pensaba que ya no iba a tener más reproducción por su edad. Y lo primero que uno hace no es atenderla, uno tiene que llamar a carabineros, primero que ninguna cosa. Y si uno, por ejemplo, si uno le pregunta por qué lo hizo, los funcionarios que tienen más rango a uno también le llaman la atención, porque eso no es el deber de uno preocuparse por la salud en el momento de la señora, porque ya la guaguita no está. Es primero denunciar. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién cuida en ese momento que dice que todos los pacientes tienen deberes y derechos? Quiero decir algo a propósito de lo que tú hablabas. Yo creo que el tema del aborto sí tiene que ver con una decisión personal, pero las consecuencias de esa decisión personal es distinta para los que tienen plata y para los que no tienen plata. A mí, en momentos distintos de mi vida, también por circunstancias distintas, tuve que acompañar a una amiga que tuvo apendicitis, por así decirlo, y está viva. ¿Ya? Y porque obviamente tuvo los millones para pagar en una clínica top, porque yo sé que estuvo en esa clínica, porque yo la acompañé el resto del tiempo. ¿Ya? Y estuve también cerca de otra amiga que no tuvo las lucas para pagar y ella está muerta ahora. Entonces, ante una misma decisión, los efectos son distintos porque pasa por la plata. Entonces, por eso yo creo que debe haber discusión y evidentemente el Estado debe hacerse cargo de eso. Porque hay gente que no está de acuerdo con el aborto y perfecto, no está de acuerdo. Pero ¿y qué pasa con el resto? Agregar lo que ella decía, el daño que se hace, por ejemplo, cuando son abortos espontáneos. El daño psicológico que hacen al llegar al hospital, ¿cierto? Porque la juzgan. Sí. Solo cuando no quieren, ellos no quieren perder su bebé, ¿cierto? Lo que pasa, más encima el daño psicológico de haber perdido tu bebé espontáneamente y que te juzguen que fue voluntario, es un dolor muy grande, es un estigma, cuestionan mucho eso. Es prácticamente lo que decía ella, te atan y después investigamos si fue espontáneo o fue voluntario. Entonces, debería despenalizarse esto, que sea... yo estoy de acuerdo en el aborto terapéutico o que uno decida, porque uno sabe cómo es su vida, nadie más que uno. ¿Qué pasa con eso a esas niñas que violan? Esas guaguas, para mí son guaguas, una niña que hace poco, 11 años, la violaron, está embarazada, la van a obligar a tener ese bebé por lo religioso, por la moralidad, porque no te juzguen. ¿Qué va a hacer esa niña con esa guagua en 10 años más? Con ese hijo. ¿Qué va a hacer ese hijo en 10 años más? Estos temas nunca los habíamos tocado antes.
yo creo que se está haciendo notar es que tenemos 2 mujeres dentro de la dirección nacional, que estemos llevando los temas de interés que nosotros podemos replicar en nuestras federaciones. Así que me gustaría mucho que en algún momento me dijeran qué otros temas de interés les gustarían para una próxima asamblea de mujeres, ya para el próximo año. Y el convenio, entiendo que estamos como en un segundo año de ese convenio, tiene que ver con la posibilidad de articular alguna acción con los sindicatos que forman esta confederación o que es CONAGLA. Que a veces está fuera de alcance de uno lo que es la mano de obra. Con la mano de obra y lo que uno tiene que ver con las maquinarias, porque nosotros no tenemos maquinaria y tenemos que arrendar. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, a mí me pasó el año pasado, o sea, en el verano con el maíz. Nunca me vinieron a hacer un trabajo porque la mía era 1 hectárea nomás. Entonces, me dejan para el último, al último, y acá tampoco hay una gran variedad donde disponibilidad de maquinaria. O sea, es como la persona más cercana. Entonces, a mí ya se me malezaron y después de la maleza ya dije, ya no importa, mano de obra. Y no hay gente. ¿Por qué? Porque la gente se va a donde va a estar más de una semana o por un mes trabajando. Sobre todo, desde octubre en adelante, la gente desaparece. Pero hacer cosas en común, el tener maquinaria en común, es una cosa que podría ser. O sea, el tener en el futuro a lo mejor motocultivadores adecuados para la superficie que tú requieres, eso se puede apoyar y eso tiene subsidio, ¿ya? Y si tú necesitas un motocultivador adecuado, del tamaño adecuado, se puede ver. Tractores también se podrían ver, ¿ya? Probablemente nunca te van a comprar un tractor a ti, porque tú tenías 1 hectárea. Pero si son los 15 y los 15 manejan, no sé, 20 o más hectáreas, probablemente sí. Pero tú tenés que estar de acuerdo y el resto tiene que estar de acuerdo, ¿ya? Para poder hacer eso y tienen que tener la capacidad para trabajarlo en conjunto. Eso, ahí las quiero ver a todas. Es O, A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¡No! Ya, ni para empezar.